Hola a todos mis hermanos y mis hermanas que me ven en este momento. Dios me lo bendiga rica y abundantemente. Les saluda su amigo Alfredo Vázquez, un hombre común con sentido común. Y estoy aquí para relatarte esta historia de la Biblia en su cuarta parte. Y estamos viendo la historia de la Biblia. Estamos viendo la historia de Job. Un hombre el cual le fue muy mal en esta vida, porque muchas veces pensamos que venimos a la vida a pasarla bien, y de hecho la deberíamos pasar muy bien, pero debido a que existe el pecado entró a este mundo, y a que existe un enemigo que nos odia y que desearía eliminarnos y hacernos la vida imposible, la vida no es como debería ser. Estamos en la historia de Job, un hombre que sufrió mucho, un hombre que nos dice la escritura en el capítulo 1 y capítulo 2, da testimonio Dios diciendo que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre al cual se le presentó Satanás delante de Dios y pidió que Satanás fuese arruinado, y Dios se lo permitió. Así rápidamente te digo que Job perdió todo. Tú lo puedes checar en el libro de Job, capítulo 1 y capítulo 2. Perdió absolutamente todo, todos sus bienes, todos sus ganados, todas sus riquezas, todos sus criados, sus sirvientes, sus trabajadores. Todo perdió en un mismo día, incluso la vida de sus hijos. En el capítulo 2 también vemos que una vez más se presenta a Satanás delante de Dios, y Dios le dice: ¿qué acaso tú no has considerado a mi siervo Job, que no hay como él otro en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que aún retiene su integridad cuando tú me incitaste a que yo lo arruinara? A lo que Satanás le dice: está bien, pero el hombre, si no le toca su piel, vas a ver que él no va a hacer nada para blasfemar contra ti, pero tócale su piel y verás si no te blasfema en tu mismo rostro. Y Dios le dio permiso para que Job se enfermara gravemente. Y la enfermedad que tenía Job era una enfermedad muy terrible, era una enfermedad muy dolorosa, era una enfermedad que a la verdad nos describe la escritura que era como la sarna, una sarna maligna, dice la escritura, y que Job agarraba tiestos o pedazos de teja, pedazos de barro, y se rascaba. Y una de las maneras para quizás lograr matar la infección que él sentía, nos dice la escritura que él se echaba ceniza se echaba sobre su cuerpo para así lograr él matar, pero no podía. Con todo esto, sus amigos, tres amigos de Job, vinieron a visitarlos, y cuando llegaron a visitar a Job, se dieron cuenta de que Job estaba en una condición tan deplorable. Escuche esto, escuche muy bien, una condición tan deplorable que sus amigos no lo reconocieron, pero sin embargo sabían que era él. Y nos dice la escritura que sus amigos, al ver su condición, desgarraron sus vestiduras y lloraban a gritos, porque veían que la condición de su amigo Job era muy, muy lastimera. Ahí es donde se conocen a los verdaderos amigos. Ahí es donde se conocen. En la cama, dicen, en la enfermedad y en la cárcel. Mientras, aquellos que dicen ser tus amigos no son tus amigos. Cuando tus amigos te abandonan porque ya no tienes que ofrecerles, ya no tienes dinero, ese tipo de personas no son tus amigos. Y vemos que los amigos de Job lo visitaron y estuvieron con él en un duelo de silencio por 7 días. Durante 7 días no tenían palabra alguna para hablar con Job. Y sin embargo nos dice la escritura que después del séptimo día, Job empezó a hablar, y empezó el pobre hombre en su dolor a maldecir el día en que había nacido, a decir que mejor hubiese sido para él ser un abortivo, a decir que mejor hubiese sido para él haber muerto y no estar vivo. Y bueno, él dijo que incluso que ese día sea borrado del calendario, ¿no? Que no exista y que lo maldigan. Bueno, muchas cosas dijo el pobre hombre Job. En todo esto, por su calamidad, sus amigos simplemente lo escuchaban. La verdad, pues perdió todo, desde sus riquezas, desde todas sus pertenencias, la vida de sus 10 hijos.
No fue uno, no fue dos, fueron todos sus hijos que fueron muertos en un solo día. Y no solo eso, además de eso, una sarna maligna, la cual su cuerpo, él estaba muy adolorido. Y obviamente, o sea, es lógico pensar que su corazón estaba dolorido, su corazón estaba amargado, tan amargado, que el pobre hombre dijo muchas cosas, porque en el dolor a veces tú y yo decimos cosas que a veces son necedades, pero es de entenderse, no la estaba pasando muy bien. Sucede que después de que de que Job dijo todas estas palabras, uno de sus amigos de nombre Elifaz temanita, nos dice la escritura, que se levantó y respondió a Job. Y le dice, bueno Job, recuérdate que tú antes enseñabas a muchos y que tú eres una persona que nos explicabas y que animabas al que estaba desconsolado, al que sus rodillas temblaban, tú se las fortalecías. Y ahora, Job, que ha venido la prueba sobre tu vida, estás renegando de todas estas cosas. Empiezas a quejarte delante de Dios. Es lo que su amigo le estaba diciendo. Mira, veamos lo que aquí te lo estoy diciendo. Mira, fíjate cómo dice aquí la escritura para que lo veamos con nuestros propios ojos. Nos dice que aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles y al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzaba las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas y cuando ha llegado hasta ti, te desanimas. Oye, ¿quién no se va a desanimar? ¿Quién no se va a desalentar? Ahora sí, de que solamente el que está viviendo la prueba sabe lo que es el dolor y sabe lo que es el sufrimiento, sabe lo que es la angustia. Y luego, si tú ves más adelante, hay otros textos que también subrayé y nos dice en este discurso hay una declaración muy bonita, muy importante. Nos dice, ¿será el hombre más justo que Dios? Aquí Elifaz, su amigo, le está preguntando a Job. Mira, Job, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos, hablando de Dios, en sus siervos no confía, y aún en sus ángeles notó necedad. Y cuánto más los que habitan en casas de barro cuyos cimientos están en el polvo. Vemos también en su discurso, Elifaz Tenamita le dijo a Job, mira Job, es cierto que al necio lo mata la ira. Al necio lo mata la ira. Todas estas frases son muy importantes. Y luego, verso 8, un consejo que se lo dio a Job y sin embargo también se es dado a nosotros, donde nos dice ciertamente, yo buscaría a Dios y encomendaría mi causa. Y luego nos dice el verso 17, Elifaz sigue diciendo a Job, mira Job, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Palabras muy sabias. He aquí, bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Si Dios castiga al hombre es con un propósito. Si Dios castiga al hombre es con el propósito de que éste se arrepienta, de que éste mejore su vida, mejore sus caminos. O sea, muchos tenemos una idea de que Dios es un Dios alcahuete. Nos hemos creado la imagen de un Dios que dista mucho de ser lo que la Escritura dice. Pensamos que Dios es como ese genio de la lámpara maravillosa al cual tú frotas y ¡pum! Sale un genio y que te va a conceder 3 deseos y bueno, y que te va a hacer rico, que te va a hacer feliz. Obviamente Dios bendice, sí, Dios bendice a las personas, pero el objetivo del ser humano para buscar a Dios debe ser el propósito de adorarle en espíritu y en verdad. A Dios se le acerca por lo que Él es. Él es el creador, Él hizo los cielos y la tierra. Él merece nuestra adoración. Él nos brinda el aire todos los días. Él nos brinda la vida todos los días. Él no nos cobra por respirar, por el oxígeno. Él nos da todo y a Él merece la honra y la gloria. Y veamos una vez más, quiero que lo veas conmigo. Fíjate lo que dice, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso.
y me llama la atención porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Dios tiene todo bajo control. A veces pensamos que es el diablo el que nos está atormentando y ciertamente es el diablo, pero fue porque Dios así lo permitió. No es porque el diablo sea todopoderoso, no. El diablo incluso es un siervo mismo del Dios que está arriba. Y el diablo es muy malo, el diablo es muy perverso y el diablo ataca, pero sí, solamente va a atacarte hasta donde Dios se lo permita. Si tú eres un siervo de Dios que está pasando por pruebas y por tribulaciones, no te desalientes, mantén tu integridad, busca a Dios, humíllate, porque más adelante, cuando sigamos en esta historia, vemos que la escritura dice, Job diciendo, yo sé que mi libertador vive y Dios está vivo, Dios no ha muerto, Dios es el mismo de ayer y por todos los siglos. Eso es lo que la escritura nos dice. Pero ¿qué te parece si ahora vamos a otra parte de la escritura y vamos al capítulo siguiente y veamos lo que nos dice Job respondiéndole en esta ocasión a su amigo? Vamos a leer esta parte. Te pido que conmigo me sigas en esta lectura porque es muy interesante. Respondió entonces Job y dijo, oh, dijo Job, que pesasen justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en la balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar, por eso mis palabras han sido precipitadas. Ponga atención al verso 4. Dijo Job, porque las saetas del Todopoderoso, saetas son flechas, están sobre mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. En el verso 5, Job hace una pregunta a sus amigos, ¿es que acaso gime, se queja el asno montés junto a la hierba? ¿O muge el buey junto a su pasto? ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Las cosas, dice Job, que mi alma no quería tocar, son ahora mi alimento. Y luego Job exclama de esta manera, ¿quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo? Y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo. Oye, estas palabras son unas palabras fuertes. Es que Job estaba sufriendo, no era cualquier cosa. Job tenía un sufrimiento tan tremendo que decía que de una vez, ¿por qué mejor Dios no me quita la vida y acaba conmigo y así se acaba todo esto? Pero vemos que Dios tenía otros planes. Que se agradara a Dios a quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo. Luego nos sigue diciendo la siguiente parte. Sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor sin darme tregua, que yo no he escondido las palabras del santo. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? Hace una pregunta Job y luego vuelve a hacer otra pregunta y dice, ¿es mi fuerza la de las piedras o mi carne de bronce? ¿No es así que ni aún a mí mismo me puedo valer y que todo auxilio me ha faltado? El atribulado, dijo Job a sus compañeros, el atribulado, aquel que está en problemas, es consolado por su compañero. Aún aquel que abandona el temor del Omnipotente. Y el verso 15 es algo muy triste, pero él lo dice, pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas que están escondidas por la helada y encubiertas por la nieve, que al tiempo del calor son deshechas y al calentarse desaparecen de su lugar. Se apartan por las sendas de su rumbo, van menguando y se pierden. Verso 19 dice, miraron los caminantes de Temán, los caminantes de Saba, esperaron en ellas, pero fueron avergonzados por su esperanza, porque vinieron hasta ellas y se hallaron confusos. Ahora, le dice Job a ellos, ciertamente como ellas sois vosotros, pues habéis visto el tormento y teméis.
Les dice Job esto: os he dicho yo, traedme y pagad por mí de vuestra hacienda. Libradme de la mano del opresor y redimidme del poder de los violentos. Enseñadme, él les dice. Enseñadme y yo voy a callar, yo callaré. Hacedme entender en qué he errado. Job sabía su condición. Job sabía que él era un hombre recto. Por eso le dice: miren, ustedes díganme en qué he fallado yo. Díganme qué he hecho yo de malo. Díganme. Obviamente los amigos de Job no sabían. Incluso Job se preguntaba: ¿por qué me está sobreviniendo estas cosas si yo soy un hombre íntegro? Tú y yo sabemos que era porque estaba siendo puesto a prueba, pues en la Biblia así lo describe. Pero continuemos con este discurso de Job y nos dice: cuán eficaces son las palabras rectas, pero ¿qué reprende la censura vuestra? ¿Pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento? Oye, estos no son palabras sencillas. Job dice que está desesperado. Los discursos de un desesperado, obviamente, hay que comprender a ese tipo de personas. Hay personas que sufren mucho. A veces sería mejor guardar silencio y dejar que ellos se desahoguen. Pero uno viene y juzga al compañero, juzga al amigo, juzga al pariente, sin saber lo que verdaderamente hay. Esa gente es lo que se merece al que está pasando por prueba, en lugar de juzgarlo, al contrario, pedir misericordia y darle palabras de ánimo a este tipo de personas. Sigamos viendo la escritura y fíjate bien lo que dice. Lee conmigo. Dice: también os arrojáis sobre el huérfano y caváis un hoyo para vuestro amigo. ¿Cómo se sentía Job? Que estaban con las palabras, cómo lo juzgaban y lo censuraban. Se sentía él como que sus amigos prácticamente lo estaban sepultando. Ahora pues, si queréis, miradme y ved si digo mentira delante de vosotros. Volved ahora y no haya iniquidad. Volved aún a considerar mi justicia en esto. Y Job hace una pregunta: ¿hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las palabras inicuas? Palabras muy interesantes del siervo Job. Vamos a ver el siguiente capítulo, y con esto vamos a terminar porque el discurso de Job todavía sigue con estas palabras. Dice el capítulo 7: ¿no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? Como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo. Así dice Job: he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Job dice: cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba, o sea, hasta el amanecer. Mira el verso 5, unas palabras tremendas. Oye, este hombre estaba sufriendo mucho. Dijo: mi carne está vestida de gusanos. Santo Dios, esto es un sufrimiento terrible. Y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. Luego Job, siguiendo hablando, dice: acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Job estaba sufriendo. No era cualquier cosa lo que estaba sufriendo este hombre. Palabras muy pesadas, palabras muy graves. Fíjate, mi carne, dice, está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Job tenía una sarna maligna, una sarna que hasta incluso ni lo quiero pensar, pero era muy terrible lo que decía, lo que estaba viviendo este hombre. Verso 8 dice: los ojos de los que me ven no me verán más. ¿Fijarás en mí tus ojos y dejará de ser?
dejaré de ser. Como la nube se va como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. Seol es sepulcro. No volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Por tanto, dice Job, pues ya que me voy a morir, no voy a refrenar mi boca, no. Hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Voy a hablar. Últimamente, si me muero, me voy a morir. Yo voy a hablar. Hay que tener paciencia a este tipo de gentecita, de personas que están sufriendo. Escúchalos. Muchas veces, lo que ellos necesitan es que alguien los escuche y preste oído. No te piden más. Incluso, aunque tú le des dinero, no es dinero lo que necesitan. Al afligido, al menesteroso, escúchalo, ayúdalo, no lo juzgues. Tampoco te alegres cuando tu enemigo caiga o cuando tu enemigo cometa un error. No, porque a Dios no le agrada eso. Lo que a Dios le agrada es que la persona sea temerosa. Luego dice, sigamos lo que dice la escritura aquí, dice, ¿soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? Cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas. Entonces me asustas con sueños, Dios, y me aterras con visiones. Y si mi alma tuvo por mejor la estrangulación, y así dice, o sea, tanto es lo que sufre, dice, me consolará mi lecho. Yo decía, bueno, cuando me cueste, voy a olvidar mi dolor. No, aún así con sueños me asustas y me aterras con visiones. Y así mi alma, fíjate, tuvo mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Verso 16 dice, pobre Job, abomino de mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame pues, porque mis días son vanidad. Déjame. ¿Qué es el hombre? Pregunta. Para que le engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes. ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Job le pregunta a Dios. Dice Job, si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no quitas mi rebelión? Le dice Job a Dios, y perdonas mi iniquidad, porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, ya no existiré. ¿Cómo ves estas palabras? Hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Sin embargo, piénsalo bien. Job sufrió mucho. Es un libro con mucha sabiduría, un libro que nos enseña misterios que a veces no comprendemos, pero cuando tú los lees, lo comprendes. El Dios al que a veces la gente se acerca a adorarle, no es el Dios de la Biblia. Es un Dios de acuerdo a su imaginación, de acuerdo a sus pensamientos, muy lejos, lejos, lejos del Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es asombroso, poderoso, sí es poderoso, fuerte, sabio, omnipotente, pero la gente se acerca a Dios no conociéndolo. La única manera, mi amigo, de conocer a Dios es a través de este libro que se llama la Santa Biblia. La Santa Biblia, la Escritura, es el único libro con el cual tú te puedes acercar a Dios, puedes leer y si tú te acercas, ¿sabes qué? Tú le vas a encontrar. Me despido de ti, mi amigo, mi amiga, recomendándote que por favor, te lo pido, te lo suplico,
acércate a Dios. Acércate a Él. De buen ánimo. Aprende a respetar a Dios, mi amigo, mi hermano. Tú que vas a alguna iglesia, tú que estás llegando, perseverando en alguna congregación, lee tu Biblia. Estoy de acuerdo en que vayas y escuches los sermones del pastor, del predicador, del maestro. Muy bien, excelente, bravo, qué bueno. Pero tú tienes ojos para leer la escritura. Lee con tus ojos, escucha, analiza todo lo que se te dice, analízalo. Porque mi pueblo, dice la escritura, mi pueblo, no dice aquellos que no me toman en cuenta, no dice las otras religiones, no, dice mi pueblo, dice el Señor en Oseas capítulo 4, verso 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Es lo que te voy a decir. Recuerda que Dios te ama, pero Dios es justo. Y en su justicia, Él dará a todos los hombres de acuerdo a sus obras. Dios no es alcahuete de nadie. Dios tiene todo bajo el control y Dios no tomará por inocente al culpable. Me despido de ti, no sin antes desearte que Dios te bendiga, que te guarde en todos tus caminos y te ayude. Acércate a Él con respeto, con amor y con temblor. Él no pide mucho. Él no te pide tu dinero. Él no te pide tus propiedades. Él te pide tu corazón. Él te pide tu respeto. Acércate a Él. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, dice Jehová el Señor. Cuídate, que Dios te bendiga. Recuerda de compartir este video con tus amigos, con tus hermanos, para que ellos también aprendan a conocer a Dios. Te encomiendo delante de Dios, que juzgará a los vivos y a los muertos. Te encomiendo a que le busques y a que le ames y a que aprendas a respetarlo, porque eso es lo todo del hombre. Y que si puedes también tú, mi querido hermano, prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrán días en que no sufrirán la sana doctrina, sino que habrá muchos maestros locos, que enseñarán de acuerdo a sus propios concupiscencias, a sus propios errores. Cuídate mucho, se te quiere. Un abrazo a la distancia. Nos estamos viendo hasta la próxima y que Dios te bendiga. Hasta la próxima, amigo. No te olvides de compartir, de darle un like al video y nos estamos viendo y hasta la próxima. Cuídate, Dios te bendiga.